La palabra de Dios dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabes letras sin haber estudiado? Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Después de estas palabras les invito a que nos portemos así para tener una palabra de oración. Querido Padre y amado Dios, que moras en los altos cielos, en esta mañana, Señor Jesús, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Dios de amor, por todo lo que hiciste por nosotros durante esta semana que pasó. Gracias por tus cuidados que tuviste con cada uno de nosotros. Señor Jesús, gracias también porque pudimos ver el poder de tus brazos maravillosos. Gracias, Dios, por todo. Señor Jesús, en esta mañana también te pido, Señor Dios, que pongas las palabras correctas en los labios de mi hermano que va a exponer tu palabra, y que creo que lo que escuchamos en esta mañana, Señor Dios, que no sean palabras terrenales, sino que sean palabras celestiales. Dios de amor, y que tu palabra, Señor Jesús, pueda quedar sembrada y esparcida en cada uno de nuestros corazones. Quédate pues en esta mañana, Señor Jesús, danos una mente limpia, un corazón limpio, Señor Dios. Te lo pedimos todo en tu nombre, en el nombre de tu Hijo, amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo están, mis hermanos? ¡Feliz sábado! Amén. Nuestro hermano visitante me vio el domingo en short y con camiseta andando repartiendo el libro, pero hoy me siento muy chiquitito porque delante de él no soy digno de estar ante la presencia de nuestro Dios. Pero hermanos, el Señor tiene sus formas. El Señor sabe qué momento nos va a usar para predicar su palabra. Y esta mañana, hermanos, yo quiero compartir con ustedes un tema que me llamó mucho la atención a mí. ¿Cuántos de ustedes saben qué es el insomnio? ¿Qué es el insomnio, hermano? No poder dormir. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos saben acerca de qué es la amnesia? Es el olvido de las cosas, hermano. Y esta mañana vamos a hablar de esto, hermanos. El tema de esta mañana se titula Romper con el pasado. ¿Cómo podemos nosotros romper con el pasado, hermano? Olvidando, ¿verdad? Y si olvidamos, estamos padeciendo amnesia, porque la amnesia eso hace, olvidar a todos. Y esta mañana quiero compartir con ustedes, dice que en la introducción dice: el diccionario de la Real Academia define así la palabra amnesia: pérdida o debilidad notable de la memoria. Y luego dice: como pueden darse cuenta, la amnesia no es benéfica. Permítanme usar un relato
relato que se encuentra en el libro 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Pertenece a una sección que lleva por título Insomnio y Olvido. Hermanos, cuando yo leí esta declaración, me llamó mucho la atención y dije, Señor, y yo puedo predicar esto en tu iglesia, acerca del insomnio y acerca de la amnesia. Y este escritor dice que, cuenta en la historia, dice que había una persona, una dama llamada Visitación, y ella viene con su hermano el indio Cataure, de un reino milenario donde eran príncipes. Los tienen que abandonar, o sea, abandonar su pueblo para huir de la enfermedad del insomnio. Se quedaron a vivir en Macondo, en casa de Aurelio Buendía. Una noche la india, o sea, Visitación, descubre que Rebeca, la esposa de Buendía, está sin dormir sentada en una mecedora y con los ojos abiertos como los de un gato. Tiene insomnio. Aureliano no le prestó atención al escándalo que armó Visitación y dijo, si nos volvemos a dormir, mejor así nos rendirá más la vida. A dormir, ¿no? Sin embargo, Visitación explicó que lo más terrible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir. Escuchen bien. Dice, no era la imposibilidad de dormir, sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica, el olvido. Cuando el enfermo se acostumbra a su estado de vigilia, se borran los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la noción del tiempo, la identidad de la persona y aún la conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado. ¿Es peligroso el insomnio, hermano? Aquí nos está diciendo este escritor que es sumamente peligroso, porque es olvidar todo lo que es nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro. Pero dice, la enfermedad se propagó por todo el pueblo y así nadie dormía. Se dedicaban a trabajar a todas horas y en todo momento, durante mucho tiempo trabajando, pero cuando se agotó el trabajo, entonces quedaron ociosos, sin actividad y despiertos. No podían dormir, tenían insomnio. Pero dice, pronto empezaron a olvidar dónde colocaron sus posesiones. A veces las identificaban, pero ignoraban su utilidad. Si tomaban el martillo, desconocían que era para clavar, y así sucesivamente. Fue entonces, dice aquí la lectura, que cuando Aureliano optó por marcar con papelillos, dice, a marcar todo con papelillos. A la vaca le puso un letrero. Esta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche. Y la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Esos eran los letreros que puso él. Este relato ficticio nos presenta un caso de amnesia perjudicial, de olvido indeseado. No obstante, la Biblia presenta un caso de amnesia benéfica y se encuentra en San Juan 7, 14 y 15 que leímos, ¿verdad? Y dice aquí, en este pasaje aparece un grupo de personas incapaces de olvidar y que por lo tanto se perjudicó. ¿Cuál era ese grupo, hermanos? Lo pudieron ustedes escuchar en la lectura de la mañana. Los escribas y los fariseos, hermanos. ¿Qué fue lo que dijeron los escribas y fariseos? ¿Cómo ha
si no ha ido a ninguna escuela? Ellos no olvidaban eso, pero miren lo que dice. Dice, el grupo que no sufrió amnesia está formado por los escribas y fariseos. ¿Qué fue lo que no pudieron olvidar ellos? Primero, no olvidaron que Jesucristo nunca había estudiado en una escuela. Encontraban interesante lo que Jesús enseñaba. Por un momento pareció que el mensaje del Salvador ganaba sus corazones, pero en esos instantes se preguntaron, ¿cómo es que este hombre sabe de letras sin haber estudiado? Rechazaron como Salvador a alguien que no había asistido a sus escuelas tradicionales. Noten, hermano, el Señor estaba predicándoles el Evangelio, pero los prejuicios que no olvidaban ellos era que Jesús no había estudiado, no tenía educación académica, pero los había sorprendido con lo que Él estaba hablando. Y luego el número 2 dice, no olvidaron los planes que tenían para matar a Jesús, según lo declara el versículo 10, 20 y 25 y 26 del capítulo 7. Fueron a la fiesta con la intención de descubrir alguna falla en Jesús que justificara su aprehensión y ejecución. Fíjense nomás hasta dónde les llevaba la amnesia que ellos tenían. Ahora dice, así bloquearon sus mentes y se desentendieron del mensaje de Jesús. No olvidaron, el tercero dice, no olvidaron que Jesús sanó a un hombre en sábado. Endurecían dice, sus corazones se endurecían con el enojo. ¿Cómo escuchar a alguien que según ellos quebrantaba el día de reposo? El cuarto dice, no olvidaron el origen humilde de Jesús. Decían, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso no se llama María su madre? Y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Se imaginan ustedes la mente de esos escribas y fariseos, hermanos? ¿Cómo conocían a toda la familia de Jesús? Pero la familia de Jesús era humilde y se maravillaban por eso y se enojaban. Dice, no olvidaron sus tradiciones y creencias. Una tradición enseñaba que el Salvador nacería en Belén, pero desaparecería y cuando apareciera por segunda vez, nadie sabría su origen. Esa era la tradición que ellos enseñaban en sus escuelas. Pero dice, todo lo que habían atesorado en sus mentes se convirtió en una barrera contra el mensaje de salvación. Si todos hubieran olvidado, si la amnesia se hubiera apartado de ellos, la historia bíblica narraría un enlace diferente. ¿Por qué narraría la Biblia un enlace diferente, hermano? Porque entonces ellos no serían destruidos, serían salvados por el Evangelio. Pero todos esos prejuicios que pusieron hicieron que el Evangelio del Señor se estropeara. Ahora vamos a ver, ese fue el grupo que no olvidó. Tenían amnesia, pero una amnesia maligna. Dice, el grupo que no olvidó. El contraste tenemos a los guardias. Ellos sí olvidaron. ¿Qué olvidaron? Su misión. ¿Cuál era la misión de los soldados, hermanos? Aprender a Jesús. Esa era la misión que ellos tenían. Pero dice, olvidaron a qué habían ido, según San Juan 7:32. Llegaron al sitio en donde estaba Jesús en el momento en que expresaba lo registrado en San Juan 7:37 y 38. Oyeron el mensaje, el mismo que escucharon los escribas y los fariseos. Pero los guardias se maravillaron. Del sermón al respecto comenta Elena de White. Aunque de corazón empedernido, fueron enternecidos, dice, por sus palabras. Mientras estaban hablando en el atrio del templo, se habían quedado cerca a fin de oír algo que pudiera volverse contra él.
pero mientras escuchaban se olvidaron del propósito con que habían venido. Estaban como arrogados. Cristo se reveló en sus almas. Ellos dejaron a un lado su misión, sus intereses, sus prejuicios y sus tradiciones. Al fin y al cabo, eran tan judíos como los escribas y los fariseos. Pero notan, hermanos, ¿qué descubren ustedes en los guardias? En primer lugar, que no sufren amnesia, ¿verdad? En segundo lugar, es la comprensión de que lo que están escuchando es benéfico para ellos. Y se olvidan, ahí entra la amnesia, se olvidaron, pero se olvidaron de la misión que ellos habían llegado, a aprender a Jesús. Pero cuando ellos escucharon su palabra, se les olvidó que iban a aprender a Jesús. Y vean qué dice, aquí, dice, mientras estaban hablando en el atrio del templo, se habían quedado cerca a fin de oír algo que pudiera volverse contra él. Ellos dejaron a un lado su misión. Ahora dice aquí, así el mensaje no encontró obstáculos, se llenaron de una santa influencia, según San Juan 7, 45 y 46. Dice Elena de White, los sacerdotes y príncipes al llegar por primera vez a la presencia de Cristo, habían sentido la misma convicción, sus corazones se habían conmovido profundamente, pero habían ahogado la convicción del Espíritu Santo. Ah, mis hermanos, qué terrible es cuando el Evangelio llega a tu vida y por los prejuicios de la vida, hermanos, ahogas el poder del Espíritu Santo por el Evangelio en tu corazón. Eso le pasó a los escribas y los fariseos, y la historia bíblica dice que se perdieron. Ahora dice, hermanos, esto me llamó mucho la atención a mí, porque ¿cómo es posible esto que van a escuchar? Dice, Dios sufre de amnesia. Y tal vez ustedes se están preguntando lo mismo que me pregunté yo cuando vi esto. ¿Cómo es posible que Dios sufre de amnesia? Sí, es el Dios Todopoderoso. Pero, hermanos, les voy a invitar a que leamos Miqueas 7, 18 y 19. Todos con sus Biblias, por favor. Quiero que comprueben el sufrimiento de amnesia de Dios. ¿Y qué tipo de amnesia sufre Dios? Veamos, ¿alguien puede leerlo? ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Qué ocasiona el insomnio y la amnesia? Olvido. Pues eso es lo que le pasa a nuestro Creador, hermano. Cuando nosotros venimos a Él y le confesamos nuestros pecados y nos perdona, Él dice en la Escritura que nos envía ¿hacia dónde? Hacia el profundo del mar. Ah, pero mis queridos hermanos, el tema nos decía que rompiéramos con el pasado. El Señor, ¿saben por qué envía nuestros pecados al profundo de la mar? Para que nadie los saque. Ah, pero nosotros nos hemos convertido en los buzos más expertos, hermanos. Nos aventamos al profundo de la mar para sacar nuestros pecados y estarlos recordando cada día, hermano. No sufrimos de amnesia nosotros para nuestros pecados. Y hermanos, ese es un problema serio en nosotros. Venimos a la iglesia, pero venimos cargando todos aquellos pecados que ya confesamos a nuestro Dios. ¿Acaso no la palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, hermano? Quiere decir entonces que el Señor nos ha perdonado. Pero ¿qué es lo que sucede con nosotros? Buzos expertos. Tal vez Jonás se asustó de lo profundo que la ballena llegó con él.
pero de ahí lo sacó el Señor. Pero qué importante es reconocer que nosotros los pecadores, hermanos, somos más abusados que la ballena, porque vamos más profundo hasta donde Dios ha mandado nuestros pecados y sacarlos de ahí para estarlos recordando cada momento, hermano. ¿Y saben qué forma es, hermano? Leía, no sé cuántos han leído los matinales de las mujeres, hermano. A mí me gusta leer, porque sabe que dice que en nuestra vida nosotros ponemos telarañas que nos estorban, que capturan nuestros intereses y disposiciones. Pero al final dice que esas telarañas, hermanos, se convierten en cadenas que nos apresan y no nos dejan ir a ninguna parte. ¿Te has puesto a pensar tú, hermano y hermana, cómo vienes a adorar a Dios el sábado, trayendo dentro de tu corazón y tu mente toda la multitud de pecados que el Señor ya te perdonó? ¿Cómo vas a recibir tú la presencia del Espíritu Santo, hermano, en tu vida con todo ese montón de estorbo de pecado que estás guardando en tu corazón? Ahí es donde nosotros, hermanos, debemos de ejercitar la amnesia positiva. Acordarnos de que el Señor murió en la cruz del Calvario, que el Señor derramó su sangre preciosa por nosotros en la cruz y que ha perdonado nuestros pecados. Permítese, hermano querido, que un tiburón te quite las manos y los pies para que ya no llegues hasta donde están tus pecados y los vuelvas a sacar. Porque el Señor ya se olvidó. El Señor tiene amnesia, hermano, ya se olvidó de tus pecados. ¿De qué sirve entonces que yo esté confesando mis pecados cada día? Si lo que estoy haciendo es abriendo un cajón tan grande y metiéndolos ahí para no olvidarlos jamás. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que hay personas que tienen una cosa que por más vieja que esté, no la tiran? Oye, eso ya no sirve, tíralo. Ah, no, porque esto me recuerda, esto me recuerda. Eso es lo que hacemos con nuestros pecados. Y saben que hay un dicho vulgar en México, hermano, que dice que recordar que es volver a vivir. ¿Usted quiere volver a vivir en pecado, hermano? Vaya y desentierre sus pecados. Váyase al fondo del mar, hermano, y sáquelos de ahí y sígalos cargando. Porque su amnesia no es benéfica. Es una amnesia que destruye. Porque destruye tu fidelidad, tu confianza en el Creador del universo. Hermanos, Dios nos llama a que abandonemos ese pasado, hermano. Vivamos la realidad de nuestra vida. Por eso, con justa razón, el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, ¿qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Y en otra parte él dice: dejando todo lo que queda atrás, prosigo al blanco, a la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Olvídate de tus pecados, hermano. Ven a la iglesia, ven a Cristo, porque Él está con los brazos abiertos hoy para recibirte. Y si has cometido pecado, hermano, Él te lo perdonará. Pero por favor, hermano, no seas bruto. No arranques tus pecados del profundo del mar. Los pecados que el Señor te ha perdonado, no los recuerdes más. Porque el Señor ya no se acuerda de ellos. Pero qué triste es que tú y yo sí nos acordamos. Lo que no debemos olvidar, hermanos, es en nuestra vida diaria que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenemos y que no es de nosotros, es de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios es: porque comprado sois por precio, dice, glorificar a Dios en nuestros corazones. ¿Me entiendes? En nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales de quién son? Son de Dios. Ah, pero mis hermanos, lo mismo que hacemos con nuestros pecados, nos creemos unos Samsones en la vida diaria.
Queremos trabajar los 7 días de la semana, hermanos. Y si tuviera 8, los trabajaríamos. Cuando el Señor en su palabra está diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día no dice de reposo para ti. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es reposo para Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere venir a tener un momento contigo en su santo templo, a darte ese abrazo cariñoso que le daba a Adán y Eva cada sábado, cada día en el Edén. El Señor te lo quiere dar a ti y a mí cada sábado, hermano. Por eso es importante que nosotros acudamos a la iglesia a tiempo. Alabemos al Señor por 15 minutos, hermano. Y entonces recibamos ese abrazo cariñoso de nuestro Padre Celestial. De lo contrario, como los fariseos, nos perderemos esa santa bendición. Es muy importante que nosotros consideremos esto. El Señor nos llama con tanto cariño, hermano. Está dispuesto a perdonar cualquier tipo de pecado que tú tengas. Y si lo dudas, hermano, solo dirige tu vista a la cruz del Calvario. Cuando aquel hombre que ni siquiera fue una vez a la iglesia, que ni siquiera alabó al Señor, pero lo reconoció como Salvador en la cruz del Calvario. Y solo tuvo esas palabras que dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Se da cuenta de las palabras que son esas, hermano? Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Pero hay una palabra que es significativa. Él le llamó Señor. Y el sábado es reposo para Jehová tu Dios, para Jehová tu Señor, el que le da lo tuyo y de todo el universo, mis queridos hermanos. Por eso es muy importante que nos olvidemos de nuestros pecados, que nos olvidemos de los estorbos que nos detienen para venir a darle gracias a Dios por la vida, hermano. Qué egoístas somos con nuestros hijos. ¿Saben una cosa? Una vez un informante periodista de un programa de noticias, ahora que pasa el huracán, me llamó mucho la atención lo que él dijo. Dice: el Señor mueve una mano y se forma la tierra. Mueve otra mano, dice, y se forma el mar. Si mueve su mano, dice, y te derrama lluvia. Aunque a veces dicen las lluvias son torrenciales. Y todos le echan la culpa a Dios. Él dice: mentira, mentira, no es Dios. Mucha gente dice: Dios ya se alejó de nosotros. No, Dios nunca se ha alejado, los que nos hemos alejado somos nosotros. Y por eso vienen todas esas consecuencias a nuestra vida, porque no ponemos a Dios en primer lugar. El Señor con tanto cariño dice: venid a mí y sed salvos, todos los linajes de la tierra, sin acepción de personas. No importa de qué nación vengas, no importa de qué credo seas, no importa si eres rico, pobre o si eres un miserable, hermano. El Señor te ama, porque la fisonomía de nosotros es la fisonomía del Padre Celestial. Cuando el Señor creó al hombre, dice: ¿a cómo lo hizo al hombre? A imagen de Dios, hermano. Tú y yo, hermanos, tenemos la imagen de Dios, pero el enemigo, ¿qué ha hecho? Deformarla con el pecado. Y el Señor nos está llamando ahora: vengan, para que yo los regenere, para que yo los haga igual como hice al primer hombre en el principio de la creación. Esa es la promesa de Dios, hermano. ¿Se dan cuenta qué diferencia hay ahora entre los seres humanos? Unos chiquititos, ¿verdad? Otros medianos, otros más y otros bien altototes. En el Edén era una sola estatura. Los ángeles de Dios tienen una sola estatura, hermano, porque es la estatura que el Señor ha dado. Hermanos, si yo, por ejemplo, me pusiera al lado de Adán, posiblemente necesitaría escalera para alcanzar, ¿verdad?
El Señor quiere que tú y yo volvamos a ser como Él en el día que el Señor venga por segunda vez. Pero vamos a seguir adelante. Dice, nosotros debemos olvidar. El secreto del apóstol Pablo es dejar atrás el pasado, sufrir de amnesia, y nos recomienda imitar su ejemplo en Filipenses 3:12-13. Ahí nos dice el apóstol Pablo, que lo imitemos a él. Filipenses 3:12-13. Hermanos, yo no sé qué tiempo, ¿cuánto nos falta? ¿Un cuarto todavía? Muy bien. Yo le dije a mi esposa, voy a decirle a los hermanos que el sermón de hoy va a ser de 1:30. Y me olvidé, hermano, de preguntarles cuántos tenían hambre. Quería probarlo, ¿verdad? Porque el sábado pasado el hermano Jorge se los extendió, ¿verdad? Y yo creo que ya estábamos con hambre. Pero no se preocupen, hoy vamos a terminar temprano. Mis hermanos, lo primero que debemos de hacer al estar frente a Jesús, los fariseos no olvidaron y se perdieron. Por su parte, los guardias olvidaron y hallaron la salvación. Dios está dispuesto a olvidar. Presentemos ante Dios, dejemos que la amnesia se apodere de nosotros, olvidemos nuestras imperfecciones, hermanos, dudas, creencias erróneas, tradiciones, nuestros intereses. Hay que olvidarnos de todo eso y recordar que el que nos tiene vivo es aquel que murió en la cruz de Calvario. Aquel, hermanos, que derramó su preciosa sangre sin haber necesidad. Porque la Escritura dice que aun cuando nosotros, siendo enemigos de Dios, Dios murió por nosotros. ¿Cómo podemos nosotros agradecer ese amor tan grande de Dios para nosotros, hermanos? Si hacemos lo que los fariseos, somos ingratos. Si hacemos lo que los soldados, somos bienaventurados. Olvidemos de lo que nos estorba venir al Señor, hermano. Gocémonos en la palabra de Dios, gocémonos en tu presencia, hermano. ¿Cómo me gustaría, hermano, que todas aquellas personas a quienes yo les dimos los libros, mi esposa y yo, estuvieran aquí para escuchar la palabra de Dios? Pero amaba al Señor porque el Señor, cuando predicaba, si había uno solo, dice la palabra de Dios que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Saben cuánto costó, hermanos, una campaña de predicación de Jesús? Más de $300,000. Y solo se salvó una persona. Pagar $300,000 por una persona, ¿no? ¿Y saben cuándo pasó eso? Cuando el endemoniado de Gadara pidió ser salvo por Jesús. Y Jesús lo salvó y ellos pidieron irse a meter a los marranos. Eran 2,000 marranos en y según la lectura dice que estaban como en $400 o $500 cada marrano. Así que échenle a la suma, hermanos. Así que una campaña, hermanos, aunque cueste, si un alma se salva, alabado sea el Señor. Hermanos queridos, olvidemos nuestro pasado, lo enterremos y dejemos de ser buzos, hermanos. Dejemos de sacar nuestros pecados de donde los tenemos escondidos. Porque esos son los que están estorbando que la presencia de Dios more en tu corazón y en mi, hermano. Porque el enemigo lo que quiere es estorbar la presencia del Creador en tu vida y en tu hogar, en tu trabajo, en donde quiera que tú estés, hermano. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que mientras ellos murmuran de nosotros como pecadores, hermanos, dice glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos? Vean mi esposa, hermano, ella trabaja con un grupo de
de mujeres, pero ella no va a los sábados. ¿Y saben qué ha pasado, hermano? En esta temporada ninguna de ellas ha trabajado el sábado. Ya no vamos a trabajar el sábado. No vienen a la iglesia, pero de perdida reconocen que Dios es el dueño del sábado. Y nosotros estamos siendo llamados, hermanos, a ser testimonio para aquellos que no conocen a Dios. ¿Quién no el Evangelio dice eso en San Mateo 24, 14, verdad? Que dice, y será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo. ¿Por qué? Por testimonio a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. Hermano, tu testimonio es valioso. Todos tenemos errores, hermano. Todos tenemos pecados, todos tenemos fallas. Pero nuestro Señor tiene amnesia. Se olvida de nuestros pecados, hermano. Vengamos a Él, confesémoselo. Digamos, Señor, yo no puedo, solo no puedo. Dame el poder de tu Espíritu Santo para vencer. Y el enemigo, hermanos, saldrá huyendo de nuestra presencia. Porque podrá con nosotros, hermanos, pero contra nuestro Creador y Rey del universo nunca pudo. El Señor lo venció. Y no solo lo venció, hermanos queridos, lo sentenció para siempre en la cruz del Calvario. Él pensó triunfar cuando lo vio muerto al Señor. Pero hermano, cuando lo vio resucitado y que subía al cielo y que se sentó a la diestra de su Padre y luego regresó para estar otro tiempo con sus discípulos, entonces Satanás se convenció que él era un perdedor. Y el Señor quiere que Satanás sea un perdedor en la vida tuya y en la mía, todos los días, hermano. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros no seamos avergonzados por Satanás, sino que nosotros avergoncemos a Satanás con nuestra fidelidad a Dios y le rindamos el honor y la gloria que se merece en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Olvidemos el pasado, hermano. Vivamos el presente. Sepamos que con Cristo somos más que vencedores, hermano. Y que nuestra ilusión, acuérdense de la meditación que les hablaba del optimismo y la ilusión. ¿Cuál es tu ilusión, hermano? Tu ilusión es entrar en las calles de la santa ciudad preciosa. Tu ilusión es caminar por el mar de cristal. Tu ilusión es venir de mes en mes y de sábado en sábado a adorar delante de Jesús. Sé optimista. Sé un cristiano optimista. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor nos bendiga.